Son las 7 de la mañana, 32 minutos. El Ministerio de Salud ya tiene listo el borrador de resolución con el que se busca regular y unificar la sentencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, según lo exigió la Corte Constitucional. El Ministerio, por su parte, pidió 60 días para socializarlo, pero una vez conocido este documento, se encendió una polémica en el país, en Colombia, por unos puntos establecidos ahí. Vamos a hablar de este tema que es de debate nacional, que ha generado muchísima controversia, y nos acompaña en el tablero Caracol el padre Carlos Novoa, que es sacerdote jesuita, profesor titular de la Universidad Javeriana, además tiene doctorado y maestría en ética, ha estudiado por años el tema. Padre, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, Mónica, muchísimas gracias por esta invitación que me hace, sé que me honra. Espinoso tema. Súper espinoso, vamos a ver si sobrevivimos. Si sobrevivimos y si lo logramos. Vamos a ver si sobrevivimos. Ya conversamos sobre el tema, antes les hacemos un contexto de lo que pasó con esto, con el derecho al aborto en los 3 casos puntuales que nuevamente son centro de la polémica. En caso de violación, de grave malformación del feto o de peligro para la madre, se podrá practicar el aborto en Colombia, según lo ha determinado la Corte Constitucional en varios fallos. Ese tribunal, sin embargo, le ordenó al Ministerio de Salud reglamentar el cómo se harán esos procedimientos. El borrador de esa reglamentación generó polémica. Inicialmente establece que un aborto se podrá practicar en cualquier etapa del embarazo, a menores de edad incluso sin consentimiento de sus padres. No pueden haber barreras injustificadas que eviten esta posibilidad de interrumpir el embarazo en estos casos despenalizados. El presidente Iván Duque también se refirió a la necesidad de esta reglamentación. Yo, en lo personal, soy una persona provida, pero la Corte Constitucional habló de 3 circunstancias excepcionalísimas en un marco general de prohibición. Eso es lo que el Ministerio de Salud está haciendo, cumpliendo con el mandato de la Corte. La Iglesia Católica y cristianas evangélicas coinciden en que la Corte Constitucional se está extralimitando en sus poderes. Si ustedes me dijeran que esos 3 casos son ley de la República, del Congreso, lo respetaríamos. No estaríamos de acuerdo y nos declararíamos en objeción de conciencia. Creemos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción. Cualquier vida, independiente de la situación que vino, es sagrada. Para otros sectores, como las organizaciones pro vida, la reglamentación del Ministerio de Salud viola varios derechos. El derecho a la objeción de conciencia, el derecho al culto, el derecho incluso de las menores de edad. Intentamos dar información a la mujer que está enfrentando embarazos en crisis e inesperados y que necesita más opciones. Precisa el borrador que los médicos podrán negarse a practicar un aborto, pero las instituciones hospitalarias deben buscar a otro médico que sí lo haga. Lo vuelven cómplice a la fuerza, vaya y consiga a alguien que le haga el aborto. El ministerio le pidió a la Corte otros 60 días para poder recibir más observaciones. 60 días para recibir más observaciones, 7:35 de la mañana. Comencemos entonces, padre. Ya este es el escenario, los 3 puntos donde es permitido, está despenalizado hace 13 años estos casos, los 3 casos. ¿De acuerdo o no? La Iglesia Católica y los grupos pro vida. Este caso no puede ser objeto de polémica para la Iglesia Católica. Televidentes, entren a Google, ponen Papa Pío XII, 1950, carta a la Asociación Italiana de Familias Numerosas. En esa carta el Papa dice claramente que cuando está en grave peligro la vida de la madre, se puede hacer una intervención quirúrgica para salvar esa vida. Entonces, si tiene un cáncer de útero, lleva 3 meses de gestación, cuando sacan el útero, evidentemente sale el feto también. Es legítimo porque la intención no es acabar la vida del feto, sino es salvar la vida de la madre. Si está en un cáncer agudo y no se hace esta operación, muere la madre, muere el hijo. O sea que sacamos este debate. Esto es absolutamente legítimo en la postura católica. Con estos dos, ustedes sí no eso es están de problemático. No, pues evidentemente nosotros tenemos un consenso. El consenso es, hay vida humana desde el momento de la fusión del óvulo y del espermatozoide. No compartimos estas 2 posturas. Al mismo tiempo, personalmente creo que es importante que de todas maneras entremos a dialogar, entremos a oír todas las posturas, todos los motivos
Y es que es una tristeza que cuando se oye la palabra aborto en este país automáticamente se dispara toda la agresividad, todo el mundo calificándose de la manera más grosera. Eso no puede ser así. Padre, este es bien polémico porque en caso de violación, que es uno de los que está acá, en caso de violación estaría en riesgo la salud mental de la madre. Yo entiendo la problematicidad de esto. Entiéndanos ustedes también que hay una postura científica muy seria que nos muestra que hay vida humana desde el momento de la fusión del óvulo del espermatozoide. En la comunidad científica no hay un consenso al respecto. Hay otros que dicen que comienza la vida humana desde la etapa de embrión o desde la etapa de cigoto. Bueno, ahí le voy a hacer una pausa porque ahorita nos detenimos en ese punto que es también uno de los que ha generado toda esta controversia en torno a este marco regulatorio único que busca el Ministerio de Salud. Principios que hablan ellos para garantizar esa interrupción: los derechos fundamentales, dignidad humana, autodeterminación reproductiva, igualdad, no discriminación, enfoque a la atención. Y voy a pasar rápido por esto porque quiero detenerme en el que sigue y es uno de los que ha generado este polémico. Cuando hablamos de límites de tiempo, cuando este borrador habla de límites de tiempo, pone ahí en consideración un tema que genera la polémica: la edad gestacional, que era lo que usted hacía referencia, padre. La edad gestacional, desde la semana 1 o desde el día 1 y hasta la semana 40 podría darse esta interrupción voluntaria. Desde el punto de vista científico, sí. Evidentemente en el consenso católico nosotros no aceptamos esta postura. Perdóname, este no es el problema. Este no es el problema. Perdónenme, yo tengo una postura frente a todo tipo de crímenes. La cárcel hay que acabarla. La cárcel es una escuela de crimen. ¿Qué hacemos con las mujeres que abortan? No podemos encarcelarlas, por el amor de Dios. Tenemos que crear una institución para apoyarlas, para ayudarlas. Y sobre todo lo que tenemos que construir son políticas de prevención. ¿Cuáles son las acciones concretas y precisas que la comunidad católica, que toda la sociedad tenemos que implementar para evitar que estas mujeres se vean abocadas a ese drama? Igual que las instituciones, porque la penalización sería para mujeres e instituciones que estén por fuera, al menos de esos. Por eso digo yo, entonces el tema no es la cárcel, porque la cárcel es una escuela de crimen. Entonces me dice, ¿y qué hacemos con los criminales? ¿Y qué hacemos con las personas que van contra la ley? ¿Qué hacemos con las instituciones? Entonces tienen que pasar por una institución especializada que no es una cárcel, sino es una institución para resocializar, es una institución para cultivar un cambio de actitud en las personas y en las instituciones. Bueno, aquí estamos hablando entonces de los límites de tiempo que ha generado polémica y otro que también es bien polémico: objeción de conciencia. La resolución entonces lo que plantea es que el médico podría acudir a esa objeción de conciencia, pero la institución no, o el centro de servicio no. Y no solamente, pues si acude a esta objeción de conciencia podría hacerlo, pero tendría que garantizar y orientar a la mujer a otra institución, orientarla a otro organismo, orientarla a un médico que no tenga esa objeción de conciencia. Sí, conocer es diferenciar y hay que ser serios en la discusión. Entonces, hay que dejar en claro que la resolución, oí en algún informe por los medios, que la resolución decía que el médico no podía tener objeción de conciencia y que tenía que obedecer los términos de la resolución. No, señor. La resolución es clara, el médico puede poner objeción de conciencia. La institución no lo puede poner, simplemente tiene la obligación de remitir a esa persona a otro sitio donde le hagan esa práctica abortiva. Ese es el punto de vista legal. Por supuesto, en la comunidad católica no estamos de acuerdo con esto. Este es un punto que también ha generado mucha polémica de la resolución. ¿Quiénes pueden solicitarlos? Menores de edad que además no tendrían que consultarlo con sus padres. Así es. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, mira, es que lo que ya hemos dicho, es que el problema para nosotros es mucho más grande. El problema es que eso no nos parece lícito que ni menores de edad ni mayores de edad lo soliciten. Personalmente creo que no estamos cargando las tintas donde hay que cargarlas. ¿Dónde hay que cargarlas? En la prevención. El debate de prensa, a mi juicio, debiera ser ante todo: ¿qué acciones concretas vamos a hacer para prevenir el aborto, para que esta tragedia no siga sucediendo? A mi juicio, 2. Educación sexual integral
y lucha contra la pobreza, porque la pobreza es el gran caldo de los embarazos no deseados y por ende el gran caldo de cultivo del aborto. Padre, la Corte Constitucional le exige al Ministerio generar pues una resolución en torno que unifique las otras resoluciones que ha habido en torno a estos 3 casos. El Ministerio dice deme 60 días para discutirlo con la sociedad, por eso usted está acá, porque hay un grupo grande de la sociedad que no está de acuerdo con esos puntos que hemos debatido de estas obligaciones o de esta resolución. ¿60 días suficientes para esta discusión? No, pues evidentemente, para hacer una discusión se necesitaría un año. En síntesis, me parece muy sensato, de todas maneras, del gobierno, del Ministerio de Salud, que pida ese plazo, y en ese plazo yo creo que debemos tener la madurez para sentarnos y oírnos. Es decir, yo solamente puedo dialogar cuando tengo una postura, yo no puedo dialogar desde la confusión. Entonces, nosotros tenemos una postura, debemos tener el equilibrio, la seriedad, el respeto, el espíritu evangélico de oír al otro, de respetar al otro, de cruzar los argumentos, insisto, sin calificativos, sin agresiones, sin violencia verbal. Somos Tendencias a esta hora, tendencia en las redes sociales. Los invitamos a participar. Numeral polémica por el aborto. Uno de esos trinos, las mujeres siempre han abortado, seguirán abortando. La discusión no debe ser legal, sino que debería ser la seguridad. No debe ser si es legal o no, sino que debería ser seguro. Si es seguro o no abortar, los procedimientos en torno a ellos. Sí, mira, volvemos a lo mismo. No estamos de acuerdo con el proceso del aborto. Miren, televidentes, tomemos conciencia. Ninguna mujer aborta por placer. Abortar no es un placer. Tantas mujeres que por circunstancias personales, afectivas, económicas, sociales, políticas, se ven compelidas al aborto. El Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco lo ha dicho de muchas maneras. Cuando las mujeres se ven compelidas, obligadas, presionadas, la responsabilidad de ellas frente a esa situación disminuye con mucho. Con eso no estoy diciendo que es que entonces el Papa Juan Pablo II está de acuerdo con el aborto o que el Papa Francisco está de acuerdo con el aborto. El derecho canónico de la Iglesia Católica también lo dice. Cuando una persona no tiene libertad para decidir, cuando una persona está presionada, por ejemplo, para llegar a un aborto, ahí no se constituye una falta ni hay sanción. Entonces, no estamos de acuerdo con el aborto, pero por favor, luchemos por prevenir, luchemos por construir soluciones de prevenir en vez de agredirnos y en vez de ponernos remoquetes de uno u otro color. Padre, en conclusión, esta resolución que ha generado polémica frente a un grupo grande de colombianos, los grupos Provida, la Iglesia Católica, inclusive Iglesia Cristiana que está hablando en contra de la resolución, ¿no quieren que esto avance, que funcione así como está? ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, hay mucho que se puede hacer. Y lo mucho que se puede hacer es cómo vamos a organizarnos en esta sociedad para prevenir que el aborto vuelva a suceder. ¿Cómo vamos a organizarnos en esta sociedad? No para meter a las mujeres que abortan en la cárcel, como algún sector lo propone, lo que me parece absolutamente absurdo, sino cómo vamos a acompañar a estas mujeres en ese drama absolutamente doloroso. Mónica, es que tú no te puedes imaginar la cantidad de mujeres que lo buscan a uno como sacerdote, que a mí me han buscado, católicas, ateas, agnósticas. El aborto de todas maneras es un drama, es un trauma. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que ver es esa angustia, es ese desgarramiento interior. Cómo acompañamos a esas personas en ese desgarramiento y cómo vamos a evitar que eso tan trágico vuelva a suceder. Los invitamos a que sigan ustedes participando en las redes sociales. Otro de los trinos, numeral polémica por aborto, no se debe discutir las causales legales. Pero el padre tiene razón en algo, la respuesta, la educación. Así es. Padre, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Un placer, Mónica. Muchas gracias. Televidentes, feliz día. El debate está abierto.